El derecho romano fue el que sentó las bases para el derecho moderno y es considerado hoy en día como un pilar jurídico de la civilización de Occidente. Al ser el modelo jurídico mejor desarrollado en la antigüedad, el derecho romano sirvió como base para lo que hoy se conoce como el derecho moderno. Aunque el derecho romano prestó conceptos de otras civilizaciones, fueron los mismos romanos quienes se encargaron de darle a estos conceptos verificación jurídica y convertirlos en normas organizadas. Sin embargo, lo que sí quiero criticar es a los romanistas que defienden radicalmente al derecho romano como el principal protagonista de esta historia, pues nunca indagaron o simplemente le quitan importancia a otras civilizaciones que también aportaron en la historia jurídica, ya que, por ejemplo, la mesopotámica con el código Hammurabi o la egipcia, que fue la primera en escribir normas, en tenerlas escritas y avalarlas como tal, no se les ha dado mucho reconocimiento, y es ahí donde le hago la crítica a los romanistas que defienden arraigadamente el derecho romano. La educación jurídica debe incluir el estudio del derecho romano, ya que varios derechos fundaron o se fundamentaron en la estructura guía jurídica que dejó este mismo para futuras generaciones. Además, el derecho romano fue uno de los pocos que se encargó de desarrollar y de sembrar la promoción y la conservación de su derecho. Esto se lo confió a unas figuras llamadas peritos, los cuales se llamaban prudentes, jurisprudentes y jurisperitos. En el siguiente punto de la crítica vamos a hablar de la educación jurídica. Mi crítica aquí está en el estudio de la historia jurídica como un posible enfoque práctico. Y es que no debería ser así, ya que netamente la historia debería ser para estudiarla, para que tenga un plano académico, para que una persona sepa en qué base se fundamentó el inicio de un sistema jurídico, el inicio del derecho como tal. Después, si pasamos a los hechos prácticos y a su aplicación dentro de un sistema jurídico, miraríamos unos resultados repetitivos, no innovadores, que no crean en sí nuevas normas, un nuevo proceder jurídico, que no ayudan a avanzar, a desarrollarse más al derecho. Ahí está mi crítica a los romanistas, que siguen utilizando muchas veces, los fundamentos del derecho romano para influenciar exageradamente el derecho actual. El derecho romano muestra una capacidad de renovarse y de desarrollarse a través del tiempo, como pilar del sistema jurídico occidental. Las instituciones se han desarrollado de maneras generacionales y continuas a través del tiempo, y estas mismas instituciones se han creado con unos fines y propósitos específicos. Además, el derecho romano se encuentra presente en nuestros códigos civiles, ya que este mismo fue fundamentado en bases autónomas. Este derecho se encuentra no solamente en la educación de futuros juristas, sino también en el digesto y en las constituciones jurídicas. El tercer punto de esta crítica nos lleva a debatir si el derecho romano es continuo o discontinuo y cuál es su influencia en la formación de la tradición jurídica occidental romano-germánica. Y aquí mi opinión es muy clara y muy crítica al derecho romano, pues no creo que sea continuo, ya que si observamos, primero que todo, las características fundamentales del derecho romano, el contexto en el que fue aplicado, y lo delimitamos y le damos un concepto base de lo que es el derecho romano, no podemos decir que ha sido continuo a través de la historia, ya que aunque es verdad que podemos ver algunos pequeños rasgos en otros más, en otros menos, dependiendo del sistema jurídico que estudiemos, ya no es el mismo derecho romano el que está presente. Encontramos que las modificaciones
han ido dándose a través de las necesidades sociales, pues los contextos de aplicación son diferentes. Entonces, mi opinión clara en el tema es que el derecho romano sí es discontinuo. Sí, que ha sido el primer paso de la formación de la tradición jurídica romano-germánica, pero no ha sido continuo a través de la historia. La conciencia jurídica social, es decir, el derecho público, se encuentra principalmente basado en el derecho romano. Esta es la base de la mayoría de las normas jurídicas que se tienen en la actualidad en todo el mundo. Por otro lado, los principios del derecho privado se encuentran también fundamentados en el derecho romano. El derecho privado es un conjunto de normas jurídicas de conducta que se encargan de regular la relación entre individuos. Como ejemplo tenemos los préstamos, los cuales el derecho romano se encargó de darles una estructura jurídica para esta actividad. Hablando del derecho privado, podemos ver, sí, que la influencia del derecho romano es hasta ahora bastante grande en el derecho civil. Mas, sin embargo, la crítica al derecho romano, para mí, está en el derecho público, ya que ha cambiado de una manera absoluta. Las relaciones del derecho público que propone el derecho romano no son nada parecidas a las relaciones que se estipulan en un código de derecho público de nuestro sistema jurídico actual. Por tanto, ahí podemos ver una obvia discontinuidad del derecho romano y podemos ver una desintegralidad, un derecho romano que no es integral. El papel de los juristas y la jurisprudencia. Por un lado, la jurisprudencia fue la fuente formal de derecho más importante en la antigua civilización romana. Por otro, los juristas se encargaban del estudio, análisis y interpretación y práctica del derecho. La república se caracterizó por su expansión de poder, regulación de la ley de las 12 tablas y sus guerras civiles por la igualdad. Podemos ver que historiadores han hallado que los primeros juristas romanos no eran propiamente ciudadanos romanos, o sea, no pertenecían a Roma como tal. Entonces, aquí encontramos el primer vacío, ya que no podemos otorgarle un privilegio de originalidad, ese beneficio histórico que se le ha dado al derecho romano, teniendo en cuenta que una parte clave de su derecho, como lo son los juristas, ni siquiera pertenecían a la población romana como tal. No eran romanos, no eran ciudadanos romanos.